Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gozo una vez más estar delante del Señor compartiendo la palabra de Dios. Un saludo a los hermanos que están tras cámaras. Dios les bendiga mucho. ¿Y qué le parece si abrimos nuestra Biblia en el capítulo 1 de Romanos? Ya que estamos empezando a meditar en esta carta que se escribe a los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta bendita tarde. Señor, te damos gracias, nos has permitido un día más de vida, Dios, en el cual podamos acercarnos a tu presencia y, Señor, llenar nuestras vidas de ti, oh Dios, y creer cada día, Padre, que ha sido un privilegio el poder ser acercados a ti, ya que tú fuiste el que nos acercaste a tu presencia. Nos diste esa convicción de poder caminar y sin duda, oh Dios, tantas cosas que nos has dado y has prometido en nuestras vidas nos hacen estar firmes, nos hacen crecer, pero es tu Santo Espíritu sin duda el que trabaja en medio del que cree. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo hasta el fin de los tiempos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice el tema del día de hoy: no me avergüenzo del Evangelio. Y si nosotros nos hiciéramos esta pregunta el día de hoy, hermanos, yo creo que nadie diría que se avergüenza, ¿verdad? Si yo le preguntara: ¿usted se avergüenza del Evangelio? ¿Qué diría usted? Que no, ¿verdad? Que se goza de saber lo que Dios ha traído a su vida, de lo que Dios está haciendo cada día. Pero hay situaciones en las cuales a veces nos tenemos que poner a pensar si realmente no estamos mostrando esto a veces en nuestras vidas. Porque recordemos en algún momento, viendo el apóstol Pablo, cuando empezaba a caminar con el Señor y pues Jesús confrontándolo, decía que él daría su vida por el Señor y caminaría en el camino. Pero Jesús, confrontándolo a esta situación, le hace ver que en algún momento de su vida él le iba a negar. Aunque él decía nuevamente: no, Señor, no lo haré, mi vida daré. Y es muy fácil hablar. Pero cuando viene la tribulación a la vida del apóstol Pablo, en esa situación en la cual todos los discípulos pasaron, vemos que lo niega 3 veces. Y pues él llora amargamente. No tanto que él se avergonzara del Evangelio como tal, sino que cuando viene esa confrontación a la vida del creyente, a veces es cuando de veras se ve si realmente nosotros estamos firmes o no. Y no estoy diciendo que no estuviera firme o que no estuvieran firmes algunos, pero ese temor, ese miedo, esa situación que llega a pasar a veces hasta sin darse cuenta se avergüenzan del Evangelio como tal. No porque lo nieguen directamente, sino con la actitud, con la manera de pensar, con su actuar, con nuestra manera de actuar a veces. Amén. ¿Somos o no somos? Hagámonos esa pregunta el día de hoy. Y bueno, vamos a ver entonces, a la luz de la palabra, ¿qué nos va enseñando el Señor? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué nos afirma en Él? El hombre no debería de ser cambiante, ¿verdad? Por ninguna situación. Su convicción hacia el Señor debe de ser genuina. Sin embargo, como decíamos,
las situaciones adversas, a veces que este pueda cambiar. Algunos se apartan, otros se afirman más. Y bueno, es una situación que no sabemos. Esta pandemia, por ejemplo, ha traído infinidad de situaciones en la vida del creyente también. Y ya ha hecho que algunos se afirmen más en la palabra, pero otros esperando que Dios quite lo que Él quiere, se apartan. Y bueno, son diferentes situaciones que han pasado. Hablando del apóstol Pedro, hermanos, años después, cuando Jesús muere, bueno, Jesús asciende a los cielos y es sentado a la diestra del Padre, viene una situación, una vez más, una confrontación. Quiero hablar de este ejemplo primeramente porque no es tal que les diga yo que él se hubiera avergonzado del evangelio. Sin embargo, hacía actitudes o tenía actitudes que de alguna manera no se mostraban bien delante de lo que él hablaba o de lo que se estaba hablando en este tiempo como el verdadero evangelio del reino. Vamos nada más a ver este ejemplo rápidamente, no voy a tocar mucho de esto. En Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, verso 28, dice la palabra de Dios: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, decía Pedro, ¿verdad?, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero miren la convicción que él tenía o lo que él sabía. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que él sabía, ¿verdad? Eso es lo que él creía. Eso es lo que Dios le había revelado. Pero después, tiempo después, Pablo afirma algo que sucedió y que algo que no podía dejar pasar y que era necesario que esto se diera cuenta el creyente que iba caminando e iba creciendo e iba hablando con verdad. En Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 2, Pablo va a decir esto de esta situación. Después, capítulo 2 de Gálatas, verso 11, dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro, mire lo que dice la palabra, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién? Pablo a Pedro. Y le dice: era de condenar esto que hiciste, o que se hizo, o que pasó. Dice el verso 12: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los circuncisos, de la circuncisión, de aquellos que practicaban la circuncisión o las leyes, ¿cómo se llama? Las obras de la ley. Se me olvidó la palabra. Las obras de la ley, que tiene que ver con los ritos o las prácticas que los judíos tenían. Dice el verso 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, mire qué valentía, o de alguna manera, cuando debería de ser su maestro, o de alguna manera que anduvo cerca del maestro por tiempo y era uno de los apóstoles, cuando ni aún todavía Pablo se le reconocía y estaba luchando porque de alguna manera reconocieran, no tanto como apostolado, sino como la enseñanza que él venía dando a otras iglesias.
Le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Qué ejemplo estás dando, Pedro? No deberías de actuar de esa manera, ya que entonces tu palabra no es verdad. ¿Estás creyendo en las obras de la ley o estás creyendo en la obra salvífica del que acaba de dar su vida por nosotros? Y entonces es confrontado con esta situación, y como les digo, no es que Pedro de alguna manera negara al Jesús, pero con la actitud que estaba haciendo en ese momento le estaba negando. Y estamos hablando de una situación en la cual todo creyente que ahora habla con verdad la palabra, ¿cómo tiene que vivirla? Siendo también transparente. Amén. Por eso es que Pablo, una y otra vez en sus cartas que va escribiendo, afirma esa salvación y esa importancia que tiene esa obra que Dios hizo a través del Mesías Rey del Antiguo Testamento, y que se ve plasmado en el Nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio entonces que va a hablar y que tiene poder, tiene que ver con esa veracidad, esa identidad de Cristo. Amén. Ese evangelio tiene que ver con toda la obra salvífica a través de nuestro Señor, y que si ellos aún confirmaran estas obras de la ley como tal, entonces de balde sería la muerte de Cristo. Por eso era importante entonces que en ese momento se afirmara, se reafirmara. Y esa disputa que tenía entre los judaizantes en este tiempo, que querían volver o que querían añadir un poco más de lo que Jesús ya había hecho, no era necesario, es lo que están diciendo. Ese evangelio tiene poder para salvar. Jesús había depositado lo necesario para que el hombre pudiese tener vida. Y eso es lo que las iglesias tenían que saber en ese tiempo. Y eso es lo que hoy la iglesia tiene que saber: que no hay otra manera de que el hombre pueda acercarse al reino, que pueda ser salvo, sino en Jesucristo. Amén. En el capítulo 3, ahí mismo ya que estamos en Gálatas, hablándole Pablo a los Gálatas también, les va a exhortar y les va a decir que ¿quién los fascinó? ¿Por qué se han olvidado de esas enseñanzas y esas bases principales de las cuales no deben de ser cambiadas? Dice el capítulo 3, verso 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente es en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Entonces se vuelve a reafirmar la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, y está dando convicción en este tiempo que no hay otra manera, y que el Señor es el único que puede traer vida al hombre. Amén. ¿Usted también lo cree? El evangelio es el poder de Dios, y no hay otro. No hay otro evangelio diferente. De hecho, Pablo dice: si antes un ángel inclusive viene y
trae otro evangelio diferente, este es anatema. No le crean. No hay otro evangelio. En la primera carta a los Corintios también lo va a volver a decir Pablo, porque él pudiese haber hablado con sabiduría de este mundo. Ya lo habíamos visto que él tenía sabiduría de este mundo y que pudiese tener la manera de poder convencer o venir con otro tipo de enseñanzas. Sin embargo, él no va a hablar de otra cosa, sino de Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 2, dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Porque Él pudiera hablar de las cosas de este mundo, Él pudiese utilizar inclusive psicología, pero no. Él va a hablar ¿de quién? Del único que puede darnos vida, del que trae salvación. Eso es lo que Él estaba tratando de que ellos pudieran entender. Ahora, este poder de Dios, esta sabiduría de Dios, simplemente o solamente está en Jesucristo. Vamos a Romanos, vamos a regresar, capítulo 1. Ya lo habíamos leído. Dice el verso 16, una vez más: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. Amén. Y es un poder que viene de Dios y trae salvación. Este evangelio es Jesucristo y es el que nos da vida, vida eterna, por siempre. Porque no se trata del hombre que haya hecho algo. Él simplemente, Él nos justificó. Dice el capítulo 5, ¿no?, de Romanos, verso 1, ya también lo hemos leído. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿De las obras? ¿De nuestras buenas obras? ¿De nuestro buen comportamiento? Dice que de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, el hombre tiene que vivir honrando a Dios, sabiendo esto, ¿no? Dice el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hay esperanza en el hombre, hay esperanza en Cristo para el hombre. Él nos da esa entrada, es a través de Él, no es por otra cosa. Y es la situación que en ese tiempo se estaba viviendo, ya que había mucha lucha. Hoy no hay lucha de ese tipo, hermanos. Y llegamos hasta creer que merecemos la eternidad por lo que usted quiera. No, es por Jesucristo, es por Él, por su gracia, por su misericordia,
por su paciencia que nos tiene. Por Él es que estamos en promesa, en la eternidad, de llegar un día. Sin embargo, el hombre que quiere vivir según la carne, hermano, o en su rebeldía, no puede agradar a Dios. Lo dice la misma Biblia. No es de esa manera. El hombre, a pesar de que le ha conocido, aún sigue rebelde, no creyendo o simplemente deteniendo esa obra de Dios, no permitiendo que haya en su vida un cambio. Capítulo 1 de Romanos, verso 25, 21, dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? ¿Que le conocieron o no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios, ¿también qué hace? Los entrega a la inmundicia. No que Dios lo desee, ¿verdad? Sino que ellos, por su rebeldía, por su estilo de vida, Dios los deja y ellos se hunden más. Dicen las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y desafortunadamente solamente está en que empiece el hombre a pecar y después se le hace algo natural y va de mal en peor y no hay regreso. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, hermano, de hablar con personas que ya habían conocido a Dios y estaban bien en cierta manera, pero en algún momento de su vida fueron engañados y se apartaron por su rebeldía, lo que sea. Y ahora para hablar con ellos, hermanos, es tan difícil. Es peor que con un incrédulo, porque se hace más duro su corazón. No que Dios no pueda cambiarlo, ¿verdad? Porque al fin de cuentas lo que tenemos que hacer es seguir hablando, aunque desafortunadamente Jesús es rechazado una y otra vez. Pero nuestro deber es seguir orando y hablando. Y es que el hombre se ha pervertido, como les digo, más y más, y va de mal en peor. Verso 27 dice la palabra: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y no solamente de esta manera, sino ya hasta de una manera aberrante, yéndose a los extremos en tal manera que uno dice: ¿cómo puede ser posible? Ahora ya le llaman hasta orgullo, ¿verdad? ¿Orgullo de qué? Totalmente en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él no desearía. Dice el verso 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Y bueno, cuántas cosas.
Dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, ¿cómo? No solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. En algún momento yo le comentaba que si usted se considera creyente, si usted se cree firme en el Señor, si usted ama a Dios con todo su corazón, y aún en medio de una plática o de algunos de amistades, usted está en medio de ellos y empiezan a hablar como hablan y empiezan a blasfemar y empiezan a hacer todo lo que saben hacer y usted se ríe, entonces está conviviendo con ellos. Pero si usted se siente incómodo, si usted no cabe en ese lugar, si usted le molesta esa actitud, entonces verdaderamente ha entendido. Pero dicen que el que se lleva, ¿cómo es que? No, el que se ríe, se lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser nuestra vida en medio de tanta perversidad, hermano? ¿No? ¿Cómo tendría que ser nuestra actitud ante tales situaciones? No estoy diciendo que usted los condene y usted empiece a decirles que se van a ir al infierno y todo ese rollo, no, sino de qué manera a veces podemos hablar. Por eso es que Dios, ante esa actitud de tales personas, hermanos, no es que Dios, como le digo, Dios lo desee, porque Dios no desea que el hombre se pierda. Dios no desea condenarlos. No ha venido a eso, no es su actitud, no es su manera de ser, no es su pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que ese se vuelva al camino, que regrese. Recuerdo mucho y se me queda muy grabado cuando los discípulos quieren ir a los samaritanos y los discípulos, uno de los discípulos le dice: Señor, ¿quieres que haga que descienda fuego? Porque no nos trataron bien. Y digo, ese es el pensamiento del hombre carnal. Pero Jesús les dice, o sea, en pocas palabras, ¿ustedes creen que a eso vine? Y ellos aún todavía no podían entenderlo. Pero nuestra actitud, ¿cómo tiene que ser delante de ese tipo de personas? Hace unos días tuvimos un seminario, ¿no?, de cómo debemos, qué actitud tenemos que tener, y bueno, por ahí va encaminada. Realmente eso es lo que nos hablaron y eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo tenemos que ser nosotros ante ese tipo de personas que viven de esa manera? No condenándolos, no juzgándolos, sino viendo la manera cómo podemos entrar para hablarles del Evangelio. Porque en el Evangelio hay poder de Dios, hermano. Amén. Dice el Señor que esto hará. En consecuencia, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es algo que no puede Él cambiar porque el hombre no quiere. Pero ese hombre pudiese cambiar su actitud si conoce al Señor. Ya de él será si no quiere. Dice el verso 26, por esto, en el capítulo 1, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque que es contra la naturaleza. ¿Qué hace Dios? Simplemente los deja. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los deja, Dios los entrega a esa mente reprobada para hacer las cosas que no convienen.
no que Dios lo desee una vez más. Pero si el hombre no quiere, Dios lo pudiese hacer, pero Él dice, eso, así quieren vivir, pues así sigan. Así que el hombre no puede decir que no se le advirtió, ¿no? Hay una consecuencia, definitivamente. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, con quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú vive la palabra, tú muéstralo, y entonces harás que aquella persona le arda la cara de vergüenza. Pero si no lo vivimos, hermano, y solamente juzgamos, somos peor que ellos. Verso 4: o menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Y aquel hombre entonces que se rebela contra los mandamientos de Dios, contra los decretos del Señor, ya sea que sea circunciso o incircunciso, lo va a decir, ¿verdad? Porque dice también que aquellos que se creen y no lo hacen o no practican, ¿de qué les sirve ser? Viniste a la iglesia, te bautizaste, lees la Biblia, meditas, llevas 20 años, conoces lo que dice el Señor, pero si no lo practicas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vengas y oigas y digas, sí, el Señor me dice que tengo que caminar así, pero si no lo vives, de nada sirve? ¿Cómo pagará el Señor entonces de alguna manera el día final? Romanos capítulo 2, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme, ¿cómo? A sus obras. Tanto va a traer bendición a los que creen, como también traerá juicio y condenación, no porque lo desee, sino que los deja. Verso 7 del capítulo 2, dice la palabra, vida eterna. ¿A quiénes, hermanos? A los que perseverando en bien hacer buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. ¿Usted desea eso, hermano? Usted dice amén, ¿verdad? Y yo también. Verso 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también a centro discipular. Amén. Amén. Verso 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, todos cabemos, ¿verdad? Pero ¿quién quiere estar dentro? Pero, hay un pero: juicio al perverso. Verso 8 del capítulo 2: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen ¿a quién? La injusticia. Verso 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al centro discipular. ¿No? ¿O me equivoco? No nos salvamos, hermanos, de estar delante del Señor también a su mira. También somos mirados con la lupa de Dios. ¿Dónde oí eso? ¿Será que Dios nos ve, hermanos? Sí, sí, sí. No nos podemos esconder. Y sin duda, le digo esto, hermano,
aunque usted medite la palabra, si no vivimos esa palabra, de nada sirve. Así que ¿de qué te sirve llamarte judío o cristiano si no eres grato delante de Dios? Amén. Romanos capítulo 2, verso 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y levantas tus manos y glorificas al Señor. Bueno, yo le puse esto, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Amén. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Órales. Contra esto no podemos, hermanos. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los que se dicen ser judíos o cristianos. Amén. ¿Usted no vitupera el nombre de Cristo, hermano? No me lo diga, piénselo. Pero entonces, ¿quién es verdadero hijo? ¿Quién es verdadero siervo? ¿Cómo deberíamos demostrarnos delante del Señor? Capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino el que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién. Entonces, ¿quién es verdadero cristiano, verdadero judío? El que lo es, ¿en dónde, hermano? En el corazón. El que lo practica con verdad. El que hace la voluntad de Dios. El que no se goza en la perversidad. El que tiene celos de ver cómo este mundo se está perdiendo. El que mira las cosas y no se goza de ellas, sino ve qué hacer para poder cambiar esa situación en el Señor, porque no es en Él. Amén. Y entonces tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Cada día, sin duda, cada momento de nuestra vida, en cualquier situación. ¿Cómo estamos viviendo cada día, hermanos? Y pareciera que es algo que se nos repite cada vez que nos subimos aquí, hermanos. Pero ¿qué hacemos para quitar estas cosas que el Señor demanda de nosotros cada vez que nos acercamos a su palabra? Hermanos, donde quiera que usted abra la palabra, Dios le va a decir: ¿eres cristiano? Vive la palabra. ¿Crees en mí? Bueno, recordando en el capítulo 9 de Hechos, algo bueno, sí, vamos para allá. Nada más quiero ver esta palabra. Hechos capítulo 9, cuando el apóstol, ahora ya, después de tiempo, de repente se olvidó su nombre, Pablo. Amén, gloria al Señor. ¿Si es Hechos 9 o no? Sí, ¿no?
Miren, el verso 15 del capítulo 9, fíjese lo que dice el Señor, ¿no? Algo que Él podría haber dicho: ¿sabes qué? Mejor me retracto. El Señor le dijo: ve, porque instrumento, o sea, Pablo, escogido me es este para que lleve mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario ser alabado por los hombres. Padecer, hermano, por mi nombre. ¿Y qué cree que el Señor nos está diciendo también a nosotros cuando nos ha llamado? ¿Cree que nosotros la vamos a librar? Bueno, yo creo que si Él se gozó, hermano, en el reino de Dios, si Él se gozó en la presencia de Dios y se gozaba en las tribulaciones, que verdaderamente eran tribulaciones. Una vez casi lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon y ya lo daban por muerto, y Él regresó otra vez. Hijo, yo creo que si nos pasara eso, no sé qué haríamos. Ya con cualquier cosita nosotros ya no queremos ni siquiera venir. Hermanos, ¿cuánto debemos de entender esto para poder saber que estamos dentro del camino del Señor? ¿Será que verdaderamente nuestra convicción está en Dios, hermanos? ¿Será que no hay emocionalismo solamente en nuestra vida? Y bueno, yo creo que no, porque yo lo veo aquí. Hay varios que ya no veo, y no sé, algunos no lo sé, pero algunos se han apartado porque esperaban algo de Dios y Dios no se los dio. No sé cuál fue la situación, pero lo que sí es cierto es que Dios nunca va a quitar de lado su promesa de habernos dado vida eterna. Amén. Eso no lo puede comprar con nada. Yo no sé si el Señor va a aliviar sus dolores. Yo no sé si el Señor le va a dar mejores cosas en estos tiempos que vienen, y eso no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que Él ha prometido, y eso nadie se lo va a poder quitar. Amén. Así que gócese, hermano, aún en medio de la tribulación. No se avergüence del evangelio, con su actitud, con su manera de pensar, con su manera de ser, donde quiera que esté. Amén. Oramos. Bendito Rey, gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso. Sin duda, Señor, cada día nos pones pruebas y pones en nuestra vida el deseo de seguir caminando en ti. Ayúdanos, fortalécenos. Solamente, Dios, danos cada día tu espíritu, Padre, y guíanos por el buen camino, pese las tribulaciones, pese las situaciones, porque si tú no estás con nosotros, Padre, no podremos llegar. Solamente en ti está la esperanza. Danos la oportunidad, Señor, de seguir siendo siervos fieles delante tuyo. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.